Muchas gracias por venir a una nueva actividad del SEMA, o mejor dicho, debiera decir muchas gracias a la Fundación Libertad y Progreso por organizar este tipo de eventos en nuestra casa, que es la casa de ustedes y de todos ustedes. Como ustedes saben, el SEMA organiza muchísimas actividades, todas abiertas a la comunidad y en donde discutimos de muchísimos temas. Y cuando digo discutir, lo digo en el sentido inglés de la palabra, de poder intercambiar ideas y de poder ver cómo podemos lograr que todos tengamos un país mejor. Si no es para nosotros, para nuestros hijos o para nuestros nietos, aunque sea, pero que algún día llegue. Estamos aquí para hablar de un tema verdaderamente importante. Vamos a hablar de un libro que han publicado con las reformas necesarias para discutir. Así que aquí les presento el libro, el más importante que hemos tenido en Argentina. No, mentira, es este. Pero tenemos que considerar que en Argentina, además del trabajo que han hecho Agustín Echevarne, Aldo Abraham y Manuel Solanet, tenemos que considerar el contexto en el que estamos en este momento, en donde todos queremos un cambio, pero es muy difícil. Tenemos diputados que dicen no se puede reducir el gasto, y si no podemos reducir el gasto y tenemos déficit, ¿cuál es la opción? ¿Subir impuestos? O decimos no se puede hacer más rápido porque la gente culturalmente no lo entiende, o porque tenemos que cambiar el mapa político, o por lo que sea. El cambio es muy difícil. No digo cambiemos, digo el cambio en general. Tenemos otro tema, que es que debemos cambiar e innovar. Lo que cada vez momento nos pareció que era algo impensado, al poco tiempo ya era viejo y obsoleto. Tenemos una extraordinaria oportunidad en Argentina, una vez más, de hacer un salto cualitativo. Tenemos una posibilidad, sea quien sea el próximo gobierno, porque no va a ser un proceso de un año o de dos, sino de mucho tiempo, de poder cambiar y entender verdaderamente hacia dónde debemos ir y cuál debe ser la innovación. Tenemos que darnos tiempo para pensar. Un emprendimiento como el que han hecho en la Fundación Libertad y Progreso lleva mucho tiempo de pensar, pero estamos tan apurados haciendo cosas que no pensamos en lo verdaderamente importante. Y por si algún chicato del fondo no vio, el tema es que la rueda es cuadrada y nadie se da tiempo para escuchar al que viene con la solución, que es una rueda redonda. Por si esto fuera poco, tenemos un Estado que decide todo. El que no ve es Messi en el sector privado feliz, Messi en el Estado, con la camiseta de la selección, sin mayores resultados. ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? Es el contexto, es el sistema de incentivos, es la forma en que trabajamos. ¿Por qué sale tan distinto cuando se organiza de una forma o de otra? Prácticamente todas las reformas del libro, que hojeé, no leí completo, están en tratar de traernos hacia este lado, alejándonos de aquel tipo de imagen. Por si esto fuera poco, necesitamos trabajar con honestidad. Para muchos de nosotros la honestidad es no robar. Y la verdad que sería un cambio que estamos viendo, pero ya con eso parecía que hay mucha gente que ni siquiera eso le interesa, pero trabajar con honestidad debería ser lo más importante que tenemos. No mentir también sería un gran cambio en Argentina. Si además de no mentir, respetamos las ideas de los demás, acá hay un conjunto de ideas, pero hay muchas otras ideas. Dentro de los derechos de propiedad, el principal derecho humano es a la libertad, a la vida propia, y a poder trabajar. Dentro de trabajar está respetar mis propias ideas. Si tuviéramos esto, ya habrían leído el libro. Los dejo con Manuel Solanet, Aldo Abraham y Agustín. Las preguntas, perdón, al final. Si alguien necesita papel y alguna virome, hay unos chicos que van a estar caminando por ahí y le piden y le dan, ¿sí? Para hacer las preguntas por escrito y después la pueda leer Diana. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Gracias al SEMA por su hospitalidad, a la Fundación Naumann, que nos ayuda a que podamos realizar estos eventos y muchas otras cosas. Y gracias a todos ustedes por venir. Espero que lean el libro y que les sea útil. Sobre todo esperamos todos que les sea útil a quien gobierne. Este es un libro que sintetiza nuestras propuestas de políticas públicas. No todas, pero las que consideramos más relevantes para salir del pantano. Nuestra fundación trabaja con una sola premisa, que es sacar a la Argentina de la decadencia. Argentina pasa por crisis recurrentes y se aleja del promedio de los países del mundo. Nos quedamos atrás. Pretendemos que se recuperen también los valores morales, tan olvidados y tan perdidos. Y todo esto dentro del marco de la libertad. Nuestra fundación se llama Libertad y Progreso y estas dos palabras sintetizan nuestros objetivos. Nuestras propuestas son
política, social y prácticamente factibles. O sea, no somos utópicos. No estamos pretendiendo que quien gobierna se despegue del mundo y de las restricciones que se le imponen a todo gobernante. Somos realistas en este sentido. Tenemos además experiencia por haber estado en la cancha, no solo en la tribuna. Por cierto que la condición para que estas reformas que son necesarias se lleven a cabo, hace falta liderazgo y hace falta explicación y claridad. Muchas veces los gobernantes se limitan en sus medidas porque presumen que va a haber una reacción social adversa que les va a impedir llevarlas a cabo. Muchas de estas reformas dan beneficios a todos, incluso a aquellos que presumiblemente se oponen porque creen que los van a perjudicar. Hay que explicarlas bien. Hay que mirar a nuestro alrededor. Cuando fundamos esta Libertad y Progreso, miramos a nuestro alrededor y les voy a ser sincero, miramos con detenimiento lo que pasó en Chile. La Fundación Libertad y Desarrollo de Chile lleva muchos años y fue una contribución inmensa a la transformación de ese país. Si Chile lo pudo hacer Perú y muchos otros países, ¿por qué no la Argentina? Creemos que esto es factible. Las reformas que incluimos en este libro deben ser realizadas todas. No se debe cometer el error de iniciar una senda y dejar las demás, porque si no, no se logran los resultados. Nosotros creemos que si no hay inversión, no se crea trabajo y no se desarrolla el país. O sea, la inversión es una clave para el futuro. Es uno de los factores que no dio resultado en estos 4 años. La esperanza de que la mejora constitucional, la mejora institucional iba a traer inversiones, se vio frustrada porque no se hicieron las reformas en su totalidad. Esto no le quita las mejoras que se hicieron en estos años. No hay que olvidarse que nuestro país se reinsertó en el mundo y que el mundo ahora nos respeta como no nos respetaba antes. Creemos que no hay evolución tecnológica si no hay una apertura comercial al mundo, si no se permite la entrada de capitales sin restricciones. Creemos que el comercio es una vía de doble tránsito, de 2 sentidos. Si queremos exportar, hay que importar. Esto está absolutamente comprobado y no tenemos que caer en la falacia de los proteccionismos. Creemos que si no hay equilibrio fiscal no se puede lograr ni la estabilidad monetaria ni la confianza, y que la confianza es un factor esencial para que las economías se muevan. Y si queremos tener equilibrio fiscal, como bien dijo Diana, no podemos aumentar los impuestos, sino que tenemos que bajar el gasto. Y este es un aspecto clave de nuestras propuestas. Para lograr inversiones y crear empleo no hay más que preguntarle a aquellos que quieren venir al país y desisten de hacerlo, ¿por qué no vienen? La reforma laboral es esencial. Constituye un capítulo del libro que ustedes tienen en sus manos. La desregulación y la libertad cambiaria es otro de los elementos. La reducción de la presión impositiva y la estabilidad de los tributos también es un elemento, pero para reducir la presión impositiva hay que reducir el gasto público. Como bien dije, la apertura comercial externa es una condición. No intentemos vías que fracasaron. Ya las hemos probado. Eso de impedir que lleguen los bienes para poder trabajar, producir acá en el país y pagar salarios para el país, dentro del país, es una de las falacias que es fácil de demostrar que no da resultados. Lo que pasa es que muchas veces estos temas son contraintuitivos. La gente los razona muy superficialmente. Creemos que tiene que haber una justicia independiente y honesta y eficiente. Es una condición sine qua non. Nadie viene a un país donde no se asegura que la justicia va a ser de este carácter. Y creemos también que hay que educar de la forma que exigen hoy los nuevos tiempos. La educación es esencial para que un país asimile las tecnologías, las desarrolle y las utilice. La educación tiene que ver también con la moral. Bueno, ¿qué incluimos nosotros en este libro en vista de estos objetivos? El primer capítulo se refiere al Estado y a la reforma del Estado. Nosotros hicimos correr hace 2 o 3 años una ecuación. En la Argentina hay
20 millones de personas que reciben todos los meses un pago del Estado y 8 millones que trabajan en el sector formal y pagan impuestos. Este es un desequilibrio que implica entrar en un círculo vicioso. El Estado está en falencia y es imposible equilibrarlo si no se resuelve de otra forma esta ecuación. Hay que crear empleo privado. Nuestro programa apunta a que en 4 años se generen 4 millones de empleos privados. Y esta es una condición necesaria para hacer la reforma del Estado elefantiásico que tenemos. En nuestro libro hacemos una propuesta concreta y práctica de cómo racionalizar la administración nacional y por supuesto también las provincias. Cuando nos referimos a las provincias en un país federal, tenemos que pensar de que tienen una responsabilidad inmensa en ese gasto elefantiásico. Entre provincias y municipios son la mitad del gasto público. ¿Cómo hacer para que las provincias gasten menos y gasten mejor? Pues hay que salir de un esquema que se introdujo en la Argentina en el año 1934, cuando se creó la ley del impuesto a los réditos, que es el régimen de coparticipación federal de impuestos. Este sistema, con el correr del tiempo, determina que 2/3 de las provincias tengan más del 60% de sus recursos fiscales provenientes de la nación. O sea, gastan con billetera ajena. Y sabemos todos que alguien que gasta con billetera ajena no tiene límites. Y esto es lo que sucede. Los gobernadores se la pasan en Buenos Aires intentando aumentar los recursos que provienen de la nación. Tienen el beneficio de gastar más, pero no el perjuicio de recaudar más. Y este sistema ha llevado con el tiempo a un despilfarro provincial, sobre todo aquellas provincias que reciben por coparticipación mayor proporción de fondos por estar en menor nivel de desarrollo, son las que han creado más empleo público. En vez de destinar estos fondos a crear trabajo, a crear capital, etc. Bueno, esta es una de las reformas que ustedes van a encontrar en el libro. No voy a extenderme en las reformas porque no hay tiempo para ellos. Estamos haciendo una introducción. Pero quiero decir que este es un tema que consideramos fundamental y que no está en las plataformas ni en los programas de los partidos políticos. Lo que nosotros proponemos es ir a un sistema de correspondencia fiscal, devolver potestades tributarias a las provincias, que entonces en un determinado momento quien gasta sea el que recauda. La Revolución Americana se hizo con el lema de no taxation without representation, o sea, no pagar impuestos si no hay representación. Esto es al revés, no representation without taxation. O sea, las provincias tienen, y los municipios idem, ser responsables de recaudar lo que gastan. Entonces van a tener a sus coprovincianos y a sus gobernados interesados en no pagar tantos impuestos y en la cercanía de sus gobiernos tratar de que se gaste menos y mejor. Otro tema es la reforma previsional. Argentina vivió una transformación que por supuesto tuvo un costo fiscal, pero al cabo de un tiempo esto llevaba a un equilibrio y a sacar al Estado de la responsabilidad de asistir previsionalmente a quienes se retiraren. Pues el gobierno dio marcha atrás, confiscó los ahorros de tantos años y estamos frente a un nuevo sistema de reparto que no tiene destino. Este es un tema fundamental. Parte del gasto público ha crecido por el crecimiento de los subsidios a las personas, lo que se llaman los planes sociales. Nosotros proponemos transformar los planes sociales en trabajo. Esta es la clave para ir reduciendo el peso del gasto público en este destino. Y creemos que es posible. Los planes sociales además han creado una mentalidad de asistencialismo, la vocación por no trabajar. Tenemos hoy, ayer, mañana, pasado, gente en la calle haciendo piquetes y reclamando y haciendo uso de los fondos que el Estado le da para ir luego contra el propio Estado. Este es uno de los cambios necesarios. Y esto hay que explicarlo, porque el grueso de la población de nuestros ciudadanos lo entiende. Tenemos además que terminar con los subsidios a ciertos sectores de la economía y a los servicios públicos. La gente se queja del aumento de tarifas, pero hay que ir a un país cualquiera para darse cuenta de cómo la gente ahorra energía, pasa frío en invierno y calor en verano, porque la energía es cara, los transportes son caros.
subirse un subterráneo en cualquier país del mundo cuesta entre $2 y $2,50, $3. Pues acá cuesta $0,5. Y los costos son iguales en todos los países. Es decir, hay muchas cosas que hacer y que hay que explicarlas. Por ejemplo, que las universidades sean aranceladas para quienes pueden pagarlo. Esto es una cuestión de equidad social, de lógica. La Argentina es uno de los pocos países del mundo, Uruguay es el otro, aunque Uruguay ya tiene un sistema de préstamos de honor, que presta servicios universitarios gratis, incluso a la gente que puede pagarlos. No decimos que tenga que ser pagos por todos, pero hay muchos sistemas, Chile es un ejemplo, donde nadie deja de estudiar en una universidad por falta de recursos, y es que puede y debe y tiene las capacidades. Pero estos sistemas no implican gratuidad. Creemos que hay que lograr una moneda confiable lo antes posible. Esto tiene que ver con que la inflación destruye el consenso social, es un factor rechazante de las inversiones y es un factor de discordia permanente. Gran parte del conflicto social se debe a esto. Bueno, lograr una moneda confiable no es solo tener una moneda adoptada que pudiera ser la de otro país, sino también lograr equilibrio fiscal. Porque de lo contrario, con una moneda de otro país también caeríamos en default, aunque sería de todas maneras una ventaja, pero no estamos proponiendo por ahora hacerlo. Voy a tomar unos minutos para dos de las reformas que consideramos fundamentales. La reforma laboral. La reforma laboral que proponemos va a 5 o 6 puntos principales, pero de ellos los que son claves son la descentralización de las negociaciones por salarios y condiciones de trabajo, o sea, dar privilegio a los acuerdos a nivel de empresa, porque allí es donde convergen los intereses de trabajadores y empleadores. Nadie va a hacer una huelga, nadie va a pedir más de lo que puede si la empresa no puede darlo porque la empresa quiebra. Así hizo Chile y así acaba de hacer Brasil y así están haciéndolo todos los países que avanzan en este tema. Segundo tema, que haya mecanismos de arbitraje que impliquen una propensión al acuerdo. Por ejemplo, si no hay acuerdo entre los empleadores y los trabajadores de una empresa, el árbitro puede decidir por uno o por otro, pero no pueda mediar. Entonces no se va al arbitraje. Esto es lo que en Chile se hizo y ha dado un resultado fenomenal. La conflictividad laboral ha disminuido enormemente. Tercer tema, la justicia laboral. La justicia laboral está actuando siempre con sesgo hacia el trabajador. No digo que no haya que proteger a nadie, pero tiene que haber justicia y no esto. Y además, la justicia laboral está mucho más activa de lo que debiera porque la conflictividad es alta. Y la conflictividad es alta porque tenemos una legislación laboral muy rígida. La flexibilización es otro de los puntos de esta reforma. Que una empresa pueda, siempre respetando los derechos del trabajador, darle una función que no tenía si la que hacía se ha desaparecido, movilizarlo dentro de ciertos límites, etc. Y todas las cláusulas que hacen al aumento de productividad y a la incorporación de tecnología. Y un último punto clave es el despido. En Argentina, tomar un trabajador implica casi adoptar una persona. Implica tomar un trabajador casi de por vida porque el costo del despido hace casi prohibitivo terminar la relación laboral. Lo que hay que hacer es reducirlo, protegiendo al trabajador de otra forma, por ejemplo, con un seguro de desempleo. Bueno, estos puntos que consideramos tan lógicos se vienen pensando en la Argentina desde hace muchos años y ningún gobierno pudo lograr con éxito introducir una reforma. Es un desafío para el próximo gobierno. Y acá viene el principio de saber explicar, porque una reforma laboral de este tipo permitiría incrementar las inversiones, crear empleo. Los 4 millones de empleos que nosotros creemos que se pueden crear en la Argentina en 4 años necesitan una reforma de este tipo. De lo contrario, es imposible pensar en ello. Y si no se crea empleo, es imposible transferir empleo público al sector privado, porque paralelamente a esa creación de empleo, de los 4 millones de empleos públicos, nosotros pensamos que por lo menos 2 millones tienen que volver al sector privado. Y no estamos haciendo ninguna exageración. Los 4 millones incluyen, por supuesto, los jubilados y pensionados. Estos ya son
un dato rígido de la realidad, pero el resto sí puede. Esto es absolutamente necesario y creemos que es factible. No estamos pensando en dejar 1 millón de personas en la calle. Lo que nosotros proponemos es, utilizando una ley ya existente, que quita la estabilidad constitucional del empleo público cuando se suprime el cargo, hacer una reforma a fondo con un rediseño en la administración pública nacional, dejando a todos los empleados en relación de dependencia del Estado en disponibilidad por un par de años, manteniéndole los salarios y al fin de ese periodo dándoles una indemnización tal como en el sector privado, y incorporando incentivos a las empresas privadas para que capten este personal en exceso. Por supuesto que hay otros amortiguadores sociales para que esto sea factible y tiene que ser pausado en cuanto a la amortiguación, pero rápido en cuanto a la ejecución, porque una clave de las reformas es que no hay que hacerlas gradualmente, hay que decidirlas e iniciarlas. Después la gradualidad viene con los amortiguadores necesarios para que esto no tenga un impacto social desmedido. Pero creemos que esto es necesario y hay que hacerlo. Otros países lo hicieron. El caso de Nueva Zelanda es un caso ejemplar que nosotros hemos contemplado, estudiado y hemos tomado muchos aspectos de esa reforma. Bueno, yo creo que esto es una breve referencia de lo que ustedes van a encontrar en el libro. No voy a extenderme más. Somos 3 los que tenemos que exponer y no queremos demorarlos tampoco demasiado, así que les pido por favor a Aldo que venga. Gracias. Bueno, yo voy a ser breve. La realidad es que si no queremos macanear a la gente como hacen otros y venderles magia, la realidad es que todas estas cosas que nosotros proponemos en el libro van a costar hacerlas, va a haber un costo social para hacerlas. Lo que pasa es que cuando uno llega al poder lo que tiene que preguntarse es cuáles son las alternativas que tiene y ahí elegir la que tiene el menor costo social posible, ¿no? Lamentablemente lo que se observa es que los políticos tienen una tendencia a elegir la que tiene el menor costo político posible, más allá de que terminemos con el mayor costo social posible, que es lo que pasa cuando no se hacen estas reformas. Claramente que nosotros hayamos venido de crisis en crisis, lamentablemente en las últimas décadas, no es otra cosa que el no haber hecho estas reformas estructurales y estar pateándolas una y otra vez hacia adelante. ¿Qué significa una crisis? Una crisis no es más que simplemente licuar los problemas que generó no haber resuelto estos temas que mencionaba hace un rato Manuel. O sea, ¿va a haber costos sociales? Sí, va a haber, pero siempre una crisis es el peor costo social posible y ya lo hemos vivido. En 2001 más del 50% de los argentinos terminó en la pobreza, ¿no? Si queremos que eso se repita, bueno, sigamos como vamos, que vamos bien, eso no me cabe la menor duda. Así que en ese sentido es muy interesante que tengan en cuenta las cosas y detalles que ha mencionado hace un rato Manuel, ¿no? Porque es muy común escuchar a algunos decir, colegas míos o políticos, incluso gente que uno podría decir es de nuestro palo, ¿sí? Decir que, bueno, hay que echar 1 millón de personas a la calle. Imagínense, a mí alguien me dice que la solución es echar 1 millón de personas a la calle, claramente, y dejarlos sin un ingreso, sé que esto ya no tiene solución, ¿no? Y claramente eso es porque la gente, ustedes se asustan, de la misma forma que me asustaría yo, y como no saben, van a decir, bueno, no lo hagamos, ¿tá? Bueno, el programa que les contó Manuel hace un rato demuestra que se puede hacer sin dejar sin ingresos a ninguna persona, ¿no? Y claramente está mal que muchos colegas de nuestro mismo palo digan estas cosas, porque lo único que están haciendo es dificultar que estas ideas algún día lleguen al poder, ¿no? Y estas cosas se puedan hacer. Hay otras reformas que nosotros estamos proponiendo, que no las mencionó Manuel, así que las voy a mencionar yo, que ustedes van a poder ver en el libro. Por supuesto, una que nosotros planteamos al gobierno que tenía que hacerse en los primeros meses de su gestión
fue avanzar en una mejora de la calidad institucional, mejorando la justicia y desde su base, ¿no? El hecho de que el Consejo de la Magistratura hoy tenga un mayor poder la política, eso siempre ha sido un condicionante desde el punto de vista de los jueces para ser imparciales. Y lamentablemente no tuvimos mucho éxito, a pesar de las presiones, porque había la percepción de que, bueno, ellos no iban a usar ese instrumento que estaba disponible, no lo iban a usar mal, ¿no? Y lo que nosotros le decíamos es, mirá, si vos vas a la casa de un amigo y tiene chicos chiquitos y pasás por su habitación y ves una pistola en la mesa de luz, le vas a ir a decir, mira, porque no la sacás de ahí, y él te puede decir, pues yo la sé usar, pero ¿y si después viene un chico y la agarra? Bueno, lamentablemente vamos a llegar con el mismo Consejo de Magistratura al final de este gobierno, y Dios quiera que no tengamos la sorpresa de que los anteriores vuelven, ¿no? Porque claramente esto hubiera sido una reforma que se pudo haber hecho, hubiera mejorado tremendamente la calidad institucional de la Argentina y le hubiéramos sacado un arma a un futuro gobierno que pueda no estar interesado en usar ese instrumento que se le está dejando ahora, esa pistola, usarlo bien, ¿no? Por eso las cosas, una cosa que en la política, y nosotros sí lo prevemos en nuestras reformas, tienen que pensar es que las políticas de Estado no tienen que estar pensadas para gente buena, no, tiene que ser a prueba de gente mala. Esas son políticas de Estado que sirven. Por lo tanto, es lamentable, debo reconocer, y en ese sentido ya lo dijo hace un rato Manuel, que este gobierno, por suerte, ha mejorado la calidad institucional de la Argentina. De todas formas, creemos por este tipo de detalles que debió haber mejorado mucho más, pero la realidad es que nosotros estábamos 142, cuando se fue Cristina, entre 192 países del mundo, cayendo, éramos a esa altura el segundo país del mundo que más había caído en calidad institucional, ¿no? Después de Bolivia, ya un desastre, ¿sí? Y claramente acercándonos a la cola, donde están Venezuela, todos esos países tan bonitos, ¿no? Corea del Norte, un vecindario bárbaro para ir a vivir, y ahora, bueno, estamos mejorando, ¿es cierto? En este gobierno hemos pasado el puesto 112 de nuestro índice de calidad institucional, una mejora de 30 puntos, ya dejamos de estar en lo que podríamos decir la C, desde un punto de vista futbolístico y peleando la cola, para pasar a estar en la B, dividiendo la cantidad de países en tres, peleando, sí, el descenso, pero estamos, digamos, ahí en la B ahora. Tendríamos la verdad que por lo menos soñar con estar en la A y peleando a la punta, ¿no? Porque si no empieza a pasar que nos empezamos a autojustificar, y los argentinos nunca vamos a lograrlo. Y como siempre digo, la verdad es que tienen que tener en cuenta que hubo muchos países, no fuimos los únicos, eso es mitología, que a principios del siglo pasado estaban entre los primeros del mundo y a mediados del siglo pasado estaban yéndose para abajo. No fuimos los únicos. Sí fuimos los únicos que perseveramos en ir para abajo, eso sí. Pero esos países en algún momento entre el 70 y los 80 decidieron cambiar de rumbo y hoy son países como Nueva Zelanda, Australia, que los miramos de muy lejos, Irlanda. Así que sí se puede cambiar, sí lo podemos hacer nosotros. Chile, me estaba olvidando es más, mejor calidad institucional que nosotros tienen los uruguayos, que es muy distinto a nosotros no son. O sea, claramente se puede mejorar. Y lo otro que es cierto que en general se pone, yo creo, lamentablemente por necesidad, quizás, o por la necesidad que ve la gente de que se haga, el caballo atrás de la carreta, es en el tema cultural y de la educación. Es cierto que la educación tiene que cambiar en la Argentina. Nosotros tenemos una propuesta de educación en el libro. Sí, lamentablemente creo que va a ser bastante difícil que cambiemos la educación en la Argentina si antes no cambiamos lo que es el rumbo de la Argentina como dirigentes, porque evidentemente como está la educación hoy, hay muchos que les conviene. Veo bastante poco probable que si mantenemos este rumbo a alguien le interese cambiarla, pero nosotros estamos partiendo de la base de que el mundo va a ser distinto. El mundo hacia adelante
no va a ser lo que fue en el pasado, o sea que ni siquiera volver al viejo sistema que teníamos de educación, que quizás tuvo buenos resultados en su momento, le va a servir a nuestros hijos. Ese era un sistema de educación pensado para una educación masiva, para gente que tenía que saber más o menos lo mismo, para poder hacer más o menos lo mismo. Y eso ahora lo va a hacer un robot. Así que olvídense, con ese sistema de educación no vamos a ir a ningún lado. O sea que no solamente hay que mejorar la educación, sino que hay que cambiar el sistema. El sistema que va a funcionar hacia adelante es aquel en el cual pulamos los dones que tiene cada uno de nuestros hijos, ¿sí? Porque justamente esa individualidad es lo que los va a hacer valer cuando la rutina, lo que es rutinario, lo haga un robot. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es devolverle a los padres la posibilidad de elegir qué educación quieren para cada uno de sus hijos, porque son los que mejor lo conocen, ¿sí? Y para eso, ¿sí? Y eso hoy por ahí lo podemos hacer nosotros, que tenemos la suerte de tener una posición económica que nos permite hacerlo. Bueno, nosotros lo que creemos es que eso tiene que ser un derecho de todos los padres, ¿sí? Entonces, por eso estamos proponiendo un sistema parecido, pero como así se lo conoce usualmente, al de los vouchers. Creemos que también los pobres tienen que poder elegir la educación de sus hijos, que lo van a hacer mejor que un funcionario y que obviamente eso va a hacer que ese chico tenga una mejor perspectiva hacia adelante. Claramente lo que va a permitir, como dicen los progres, incluir gente hacia el futuro, en el progreso que estamos pensando, sin lugar a dudas tiene que ser la educación, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, esto también implica darle, en principio, autogestión a los colegios, con mucha responsabilidad para los directores y los padres para que puedan administrar los colegios y puedan irse especializando, ¿no? Una vez, y con esto termino, le propusimos esto cuando estaba Esteban Bullrich de ministro de Educación, pero de la capital, y él nos contaba que en un momento dado él había decidido que iba a cerrar, ¿se acuerdan?, los colegios de menos de 30 alumnos, ¿no? Y que lo que él se encontró es cuando iba a las escuelas públicas, le decían los directores que le había cambiado la forma de trabajar, que ellos antes se quedaban esperando que vengan los chicos y que cuando pasó esto, para no cerrar cursos, tuvieron que salir a competir, ¿no? Salir a buscar los chicos a la calle. O sea, miren este pequeñísimo cambio lo que generó, ¿no? Que los directores tuvieron que salir a competir contra otras escuelas públicas, ¿no? Para tener los chicos, para no cerrar los cursos. Bueno, imagínense si logramos estos cambios. Bueno, con estas dos reformas que quería contarles, porque también están en el libro, yo cierro. Y hace un rato yo les mencionaba los costos, ¿no? Las crisis. Bueno, esas ya las vivimos todos, ya las conocemos. Pero algo que no conocen y que deberíamos conocer todos es el premio. Y para eso está Agustín. Bueno, buenas tardes. Gracias, Diana. Yo voy a hablar desde acá porque, como dice Diana, yo me siento en mi casa. Este es un templo de la enseñanza, de la educación y la libertad. Así es que mejor que aquí no me siento, creo que casi en ningún lado. Miren, lo primero que tengo que hacer es agradecer, porque una cosa que tenemos que contarles es que este libro no es simplemente de nosotros tres. Hay mucha gente que trabajó en esto. Tenemos 36 personas en el Consejo Académico que nos han ayudado muchísimo. Están también todos los que nos han ayudado desde el punto de vista financiero, es decir, hay empresarios, hay 350 personas que están poniendo dinero todos los meses en Libertad y Progreso. Es muy divertido porque ahora ya son de las 24 provincias de Argentina. Hay muchos chicos jóvenes que están poniendo dinero, que a veces es poco dinero, pero que para mí es extraordinario, porque tenemos gente que viene de La Matanza, de 3 de febrero, de las Malvinas Argentinas, de distintos lugares. Realmente se han derribado muros ideológicos y barreras y prejuicios, que yo creo que se ha logrado esto en los últimos 15 años. No solo por nosotros, también por otros jugadores que algunos conocerán, ¿no? Que están en la televisión, algunos con unos modales de un estilo y otros de otro, pero claramente se logró algo que hace rato no ocurría. Así es que, ante todo, gracias. Luego voy a tratar de que esto funcione. No, había que apuntar. ¿Vos sabés, Diana, dónde hay que apuntar? Sí, acá, este pedacito de aquí. Cambiar el lugar a Manuel. Ahí está. Cambiar el lugar a Manuel. Ahí, te cambio el lugar, ¿no? No, pero no voy a mirar. No, quédate, no pasa nada. Quédate allí.
Miren, el premio es lo interesante, porque nosotros estamos pensando cómo logramos cambiar el consenso de la Argentina. El consenso de la Argentina es horrible. Cuando uno dice se mete la mesa del diálogo argentino, buscamos el consenso, entonces se juntan los empresarios, los sindicalistas y los políticos, el consenso termina siempre en lo mismo, ¿no? Básicamente devaluar para generar pseudo competitividad, ¿no? Y aumentar impuestos. Eso lo han hecho los militares, lo han hecho el peronismo, lo ha hecho el radicalismo, lo ha hecho Cambiemos. Fíjense, todos el consenso permanentemente es el mismo. ¿Cómo salimos adelante? Bueno, hacemos una enorme devaluación, licuamos todos los problemas, entonces bajamos el costo del gasto público, bajamos los costos de las empresas y logramos empezar a crecer nuevamente. Lo hemos hecho muchas veces, pero cada vez de un lugar menor. El resultado es este. El mundo crece al 3,8%, mientras que los países emergentes crecen al 5,3%, los países avanzados que ya están ricos y aumentaron mucho su gasto público, entonces ya crecen menos, porque tienen un gasto público muy alto, tienen impuestos altos, pero están ahí arriba, ya son ricos. Entonces pueden no crecer tan rápido y sin embargo crecen al 1,8%. Y Argentina está acá abajo creciendo al 0,8%. Es decir, el consenso de la Argentina está equivocado. Eso está clarísimo. Estos son los últimos 20 años, pero hace rato que está equivocado, hace 70 años, 80 años que está equivocado. Con lo cual, eso es lo que tenemos que comprender, ¿no? Entonces veamos cómo nos fueron pasando. Muy tempranamente, en la década del 30, ya nos despegamos de países como Australia, nos despegamos de países como Nueva Zelanda. Fíjense que esto es incluso antes de Perón, porque hay un consenso que fue el peronismo. Miren, esto es a partir del 30, ya hubo peronismo antes de Perón. Vamos a ver que tenerlo claro, ¿no? Con lo cual, eso es interesante verlo, pero después nos fueron pasando otros países. Japón nos pasa en la década del 70. Lo que me interesa es que vean cuando un país cambia y empieza a introducir las reformas de promercado, las reformas del rule of law, es decir, de las instituciones que tienen los Estados Unidos, que tienen los países anglosajones, que adquirió Japón cuando MacArthur invadió Japón y le cambió la constitución. El ritmo de crecimiento, miren cómo nos pasan el trapo. Entonces es fascinante verlo. Miren después Irlanda. Irlanda era igual de rica que la Argentina en 1980. Hoy es 3,5 veces más rica que Argentina. Era el país pobre de Europa, ¿no? Los irlandeses. Nos pasaron el trapo 3 veces y media. Ese es el premio de hacer las reformas. Si uno hace este conjunto de reformas, los argentinos tenemos que tener 3,5 veces más riqueza per cápita. ¿Qué significa esto? Que los policías tienen que ganar 3 veces más en dólares, los maestros, las enfermeras. Por supuesto, para eso hay que reducir el trabajo improductivo y aumentar el trabajo productivo. Si tenemos 3 veces más docentes que Australia por alumno, bajando a la mitad la cantidad de docentes, pero con un sistema eficiente, les puedes pagar el doble con el mismo costo. Pero si además la Argentina está creciendo muy fuerte, les vas a poder pagar más aún. Por eso no es utópico pensar que los docentes de la Argentina tienen que ganar 3 veces más en moneda constante dentro de 20 años. La apuesta es que en 20 años la Argentina tiene que crecer 7 veces sus exportaciones, como lo hizo México cuando abrió su economía. No estamos hablando de cosas utópicas, estamos hablando de cosas reales, concretas, que han ocurrido en todos estos países cuando hicieron las reformas. Nos pasan el trapo. ¿Cómo puede aumentar las exportaciones Argentina? Miren, hay 1000 formas de pensarlas. Tenemos la misma cordillera que Chile. Chile exporta cobre por el equivalente a 2 veces la soja de Argentina. Nosotros tenemos 9 provincias que no quieren hacer minería. Es decir, si cambiamos las instituciones y hacemos las minerías con las mismas reglas de eficiencia y de sustentabilidad, de cuidado del medio ambiente, que Australia, que Nueva Zelanda, que Canadá, que Estados Unidos, con las mismas reglas, no con otras, Argentina puede tener un boom en el caso de la minería, pero lo mismo ocurriría en el turismo, en cualquiera de los otros sectores. Cuando uno mira lo que ha pasado, miren, Surcorea, en la década del 80, esto fue un poco después, se empieza a despegar. En la década en realidad empieza un poquito antes, pero nos pasa a partir de la década del 90. Ahora, una vez que nos pasa, nos hace pelota. Nuevamente están 2 veces y media, 3 veces más ricos que Argentina. Son países del sudeste asiático que eran mucho más pobres que la Argentina. Miren dónde estaban. Miren lo que era Surcorea hasta la década del 60. Era una fracción de la riqueza de la Argentina. Eran países súper pobres. Cuando dicen que tienen que salir de la pobreza para hacer las reformas, es al revés. Hay que hacer las reformas para salir de la pobreza. No podés esperar a sacar 30% de la gente de la pobreza para hacer las reformas. Es exactamente al revés. Hay que hacer las reformas, esa es la manera de cuidar a la gente. Cuando hablamos del costo de las reformas, no tienen costo.
¿Cuál es el costo social de las reformas? Ninguno. El costo social es no hacer las reformas. El costo social es lo que estamos viviendo hoy. El costo social por no haber hecho las reformas hace 3 años, hoy tenemos la pobreza creciendo, la inflación creciendo, el salario real cayendo, es decir, las jubilaciones reales cayendo. El costo social es no hacer las reformas. Y si no las hacemos, se viene el default. Y ahí van a ver un salto fenomenal de la pobreza. O sea que claramente tenemos que hacer las reformas. Pero miren lo que nos va a pasar ahora. Porque esto es lo que pasó hasta ahora. Cuando miramos hacia adelante, bueno, Chile es otro caso que nos pasó recientemente, en los 2000. O Estonia, nos pasó también. Cae el muro de Berlín, hay otro conjunto de países que nos empiezan a pasar. Países que eran más pobres y nos superan. Pero miren esto. Botsuana. En la próxima década nos pasa Botsuana. Es decir, los países africanos nos empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque en la década del 60 un rey decidió dejar de ser rey, se casó con una inglesa mecanógrafa, ¿no? Y empezó a hacer las reformas pro mercado en Botsuana. Es decir, instaló el rule of law, es decir, el imperio de la ley, pero no de cualquier ley. La ley que defiende la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y no es un tema menor, la propiedad de las personas. Tenés que asegurar que la persona es dueña del fruto de su trabajo y de sus ganancias, por supuesto. Porque fíjense lo que pasa cuando haces lo contrario. La solución de la Argentina siempre es la misma. Subsidios a lo que no funciona e impuestos a lo que funciona. Hasta que deja de funcionar y por lo tanto le tenés que dar subsidios también a lo que antes funcionaba, ¿no? Esa es la solución típica de la Argentina. Pero ¿cuál es el problema? Este problema es doble. Lo mismo pasa con lo que habla Manuel siempre de la coparticipación federal. Le sacamos a los que andan mejor para dar a los que andan peor. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Los dos pierden. Y esto es lo que es clave. No solo pierde la provincia de Buenos Aires porque aporta mucho más de lo que le sacan, y por lo tanto la productividad que tienen no se les ve reconocida en el incentivo para producir más, y sobre todo en poder capitalizarse para poder producir con mayor efectividad. Si no, veamos la otra parte, las provincias a donde les dan el dinero. Eso es todavía peor, es todavía mucho peor. Las personas que reciben están peor que las que dan. Mejor dicho, las que le sacan. Las que reciben terminan cayendo en la trampa de la dependencia, que es gravísima. La trampa de la dependencia no salís más. Y lo mismo pasa a nivel de una familia. Si tenés un chico que le das todo, finalmente lo terminás condenando a ser improductivo. En cambio, una persona que por necesidad tiene que salir a trabajar y producir, mejora su autoestima, mejora su capacidad, mejora su posibilidad de crecer, mejora sus ganas de progresar. Y entonces esas provincias que hoy vemos pobres, de ninguna manera lo son. Imagínense Formosa, con el Bermejo, con el Pilcomayo. Imagínense que se las das por un tiempo a Israel. Es una maravilla lo que puede hacer ahí. O sea, ¿de dónde hablan que esas provincias son pobres? Imagínense Catamarca, con las posibilidades de turismo, con la minería. ¿Qué provincia hay pobre en Argentina? Ninguna. De ninguna manera, señores, no hay ninguna provincia pobre. Con lo cual, lo que hay que mirar es las posibilidades que tenemos. La posibilidad que tiene Argentina hacia adelante es extraordinaria. Ahora, la gran pregunta es cómo logramos los consensos. Los consensos son, primero, en lo que hay que hacer, creo que es bastante claro, ¿no? Es mejorar las libertades económicas. Argentina está en el puesto 148, entre los países reprimidos de la Tierra. Mejoramos, estábamos en el puesto 170, o sea, un poco mejoramos. Pero seguimos entre los países reprimidos de la Tierra. Ahora miren todos los que les mostré recién, todos los que nos pasaron el trapo. Están tercero, quinto, sexto, quinceavo, 18. Botsuana está 36. Es decir, ni siquiera necesitás llegar a los primeros niveles para pasarnos el trapo. La apuesta de la Argentina es estar entre los primeros 20 países en libertades económicas muy rápidamente. Ese es el desafío. ¿Cómo lograrlo? Bueno, yo creo que primero hay que ponerles argumentos. Estos son algunos argumentos básicos. Cada uno de estos índices está preparado con subíndices que van mostrando todos los temas que hay que mejorar, que son los que hablaron recién Manuel y Aldo. No son casualidades, mejorar la seguridad jurídica, el tamaño del Estado, la posibilidad de financiarlo con impuestos razonables, la apertura económica, la moneda sana, las cosas básicas que siempre estamos hablando, no solo nosotros, sino gran parte de los argentinos. Sabemos que esto hay que hacerlo. La pregunta es cómo conseguir el consenso para hacer esto. Y se generan en general en los países oportunidades. Y hay dos tipos de oportunidades. Una es cuando ganás las elecciones diciendo la verdad.
Si vos ganás las elecciones diciendo la verdad, entonces tenés un gran capital político para hacer las reformas, como ahora puede hacer la India, por ejemplo, que ya empezó a hacerlas, pero que puede profundizarlas porque ahora se está hablando de las cosas que hay que hacer de verdad. La pregunta es en Argentina. Bueno, en Argentina ahora se empieza a hablar, por ejemplo, con los 10 puntos que están hablando en el gobierno, pero incluso empiezan a decir varias personas, se empiezan a comprender el problema. Ahora hay una oportunidad. Cuando gane el próximo gobierno, sea quien sea, el actual u otro, en el primer instante hay una oportunidad. Por ejemplo, si gana, supongamos, Mauricio Macri, Dios quiera que sea así, bueno, la oportunidad es formar un nuevo gabinete, cambiar al jefe de gabinete y nombrar un gabinete nuevo. Eso te da un shock de confianza, si lo elegís bien, por supuesto, ¿no? Si elegís un grupo de 30 liberales que ingresen al gobierno el mismo día. Por ejemplo, eso generaría un shock de confianza fenomenal, una baja del riesgo país, una expansión de la economía por sí mismo y empieza a recuperarse. Por supuesto, eso te da una ventana de oportunidad muy breve, de 2-3 meses. En esos 2 o 3 meses, si haces el conjunto de reformas, o por lo menos empezás a hacer fuertemente las reformas que ni siquiera requieren leyes, como la reforma del Estado, porque ya están las leyes, eso te vuelve a generar mayor optimismo. Si, por ejemplo, lográs una reforma monetaria que desplome la inflación, y entonces tendrías un shock de confianza como ocurrió con la convertibilidad. En la expansión de los siguientes 3 años fue extraordinaria. La caída de la inflación implica un desplome de las tasas de interés, implica un aumento de la oferta monetaria sin inflación, es decir, de la expansión del crédito de la economía, porque empieza a aumentar la demanda de dinero. Un país normal, el dinero rota cada 80 días. En Argentina, cuando empezó Macri, rotaba cada 20 días. Después cayó cada 15 días. Del año pasado a este, ahora rota cada 10 días. Eso implica que este año es el equivalente a un 50% de aumento de la oferta monetaria. Cuando ves una inflación del 50 y pico %, se explica porque cae la demanda de los pesos. Cuando uno hace una reforma monetaria, se produce el efecto inverso. En todos los primeros años, es una medida sumamente expansiva que te sirve para ganar confianza para hacer el resto de las reformas. Así es que yo simplemente voy a cerrar pidiéndoles que, entre todos, primero dejemos de lado el no se puede. Eso no nos sirve. A los que están en el gobierno, afuera del gobierno, a todo el círculo rojo, como se dice hoy en día, el no se puede es un disparate porque hay un montón de países de distintas culturas, de distintas regiones, de distintas religiones, de distintas etnias, que lo han hecho. Botsuana, andaban descalzos en el año 60, cuando Argentina era un país rico todavía, ¿no? Con lo cual, no hay excusas, realmente no hay excusas para no hacer los cambios, no hay excusas para no hacer las reformas. Por supuesto hay que lograr que después en el Congreso haya incentivos o haya negociaciones para lograr los hechos, pero también el apoyo de la gente del Círculo Rojo, de los empresarios, de los profesionales, de los medios de prensa, etcétera, es muy, muy importante. Y creo que en eso todos ustedes, por supuesto, pueden ayudar. Hay que sacarse de encima el no se puede, hay que recuperar el entusiasmo por Argentina y vale la pena por nuestros hijos. Muchas gracias. Ya he recibido 4 preguntas, ahora están llegando más. Me alegro que Agustín haya terminado en una nota high, alta, maravillosa, porque las 4 preguntas que tengo, en fin. ¿Es posible hacer todas las reformas juntas? ¿No es mejor ir de a poco? Van a incendiar el país, subrayado y con signo de admiración. Yo voy a contestar breve. Si no se puede, nos deberíamos ir todos de la Argentina porque estamos condenados a vivir de crisis en crisis. Claramente, como ya se dijo, otros pudieron, yo no creo que los argentinos no seamos ni más ni menos que los otros, o sea, que en ese sentido se puede. Y yo creo que uno de los errores de este gobierno fue el excesivo optimismo, ¿no? Y a veces pienso que el excesivo optimismo lo que suele hacer es esconder la escasez de audacia, ¿no? Y cuando uno gobierna un país como la Argentina, con tantos problemas para resolver y problemas de fondo, sacarnos de un rumbo nefasto como el que hemos tenido, necesitas muchísima audacia. Y la audacia en la Argentina paga, eso es lo que perdieron de vista. ¿Por qué? Porque la parte negativa que tenemos en nuestra cultura caudillista, ¿sí?, que nos hace seguir líderes milagrosos, usualmente, y buscarlos, incluso
Es común en algunas reuniones que alguien diga, bueno, para acá necesitamos a alguien como Menem que nos venga a mentir a todos, gane la elección y después haga otra cosa, ¿no? Si no, eso es un populista jamás va a mejorar las instituciones. No, eso no va, no esperemos eso, no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que un líder con la suficiente audacia algún día se ponga delante de estas reformas, y yo creo que si lo hubiera dicho Macri no estaríamos con este lío que tenemos hoy de dudar si gana o no, porque hubiera demostrado liderazgo, hubiera demostrado que es ese caudillo que demandamos, y eso suma poder. En la medida que vos vas haciendo paso a paso cosas, demostrando ejecutividad, la confianza en el gobierno se gatilla y sale disparada a niveles increíbles, y eso, uno de los que lo demostró, nos guste o no, es Néstor Kirchner. Y si no, miren el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela. Disculpa que nombre la competencia. A ver. Sí, por supuesto. Tenemos 8 preguntas, todas diferentes, así que... Sí, pero la hago muy breve, muy breve. Miren, para mí, pues es un tema para mí clave. Esa es una objeción que siempre escuchamos y es fundamental. Pero fíjense Argentina, no voy a tratar casos de otro lugar. Argentina. Un día, una semana, tenía que jugar Boca River, ¿sí? Fue un despelote descomunal. No lo pudimos hacer. Yo me acuerdo porque en su momento, poco tiempo antes, había hablado me tocó una posibilidad de charlar un rato con Macri, y me contó el peso que le provocó ese día de diciembre del 2017, cuando le tiraron 13 toneladas de piedra a los policías. Ahora la pregunta es, ¿por qué le tiraron 13 toneladas de piedras? Y es básicamente porque se los permitieron. Es decir, una jueza dijo, no pueden intervenir. Entonces los policías se quedaron con sus escudos y dejaron que rompan toda la plaza y con las piedras les tiren encima. Fíjense lo que hizo Patricia Bullrich en el G20, una semana después del Boca River que no se pudo jugar. Fue impecable. Tan impecable que ahora de los siguientes 2 G20 les están llamando para pedirle consulta, ¿verdad? Mientras que el anterior había sido en Hamburgo y fue un desastre también. Es decir, cuando uno hace las cosas bien, por supuesto que no podés dejar que le tiren piedras a tus policías. Y si una jueza te dice que no puedes intervenir, vos estás obligado a intervenir de todas maneras, ¿sí? Y después te verás con la jueza a ver cómo sigue la cosa. Pero en el Ejecutivo uno tiene que asegurar, y es una obligación del Poder Ejecutivo, asegurar la seguridad de la gente. Es ridículo que hayas tenido millones de votos y 1000 personas te impidan hacer las reformas. Eso es inaceptable. Por supuesto, podrás tener cuestiones en la calle se demora. Les cuento una sola anécdota de Perón. Perón explica cómo se gana el poder en la calle. Que se lo explicó en Puerta de Hierro cuando iban los terroristas a visitarlo, ¿no? Y entonces le decía, miren, es muy sencillo. Un día, un amigo que era maderero, le pedimos que construya 300 garrotes de madera y les ponga un palo en la punta. Y salimos por la calle Florida, y esto es casi textual, y rompimos todo lo que encontramos y todas las cabezas que encontramos. Casi textual. Eso es dominar la calle. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene 200.000 hombres en armas. A mí 300 tipos con garrote no me preocupan un ápice, ¿ok? O sea, hay que asegurar las calles, hay que asegurar el libre tránsito, y simplemente hay que estar dispuesto a hacerlo. Y además vas a tener una policía, una gendarmería, una prefectura que van a estar totalmente de tu lado para hacerlo. Me va a dar un infarto. Acá hay alguien que firma la pregunta, Eugenia. Dice, tomando la premisa que el Poder Ejecutivo en cualquiera de los 3 niveles debe gestionar con la base del presupuesto votado por el Legislativo, me pregunto si lo correcto sería que en el Estado no hubiera paritarias o en su defecto que éstas formen parte de la confección del presupuesto. Y agrega algo muy simpático que todos deberíamos decir, gracias por su trabajo. El Estado es un empleador de la mayor importancia. Es casi imposible que no haya negociaciones calificadas como paritarias. La reforma laboral que nosotros proponemos es aplicable principalmente en el sector privado, también al sector público. Las paritarias tienen que descender a nivel de empresa. El Estado es una sola empresa. Yo creo que eso es inevitable que ocurra. Lo que tiene que ser es dentro de un contexto de comprensión del impacto que producen no solo los aumentos salariales, sino las modificaciones en las condiciones de trabajo. Acá se habló de la educación. Los estatutos del docente, que hay uno por cada provincia,
tienen en un capítulo un régimen de licencias que es el determinante de que por cada profesor o alumno en el aula haya 1,5 fuera del aula. Esto implica que cada profesor gana 1/3 de lo que podría ganar. Implica además una ineficiencia fenomenal por los cambios permanentes del maestro en el aula y además implica una carrera sindical más que una carrera docente. Yo creo que hay que tomar caso por caso. Estados Unidos, Nueva Zelanda, Corea del Sur hicieron reformas estatales fundamentales y hay un antecedente muy bueno que nosotros estamos proponiendo, que es la generación de incentivos dentro del Estado. En Nueva Zelanda, el 40% de los empleados públicos o los funcionarios tienen un contrato que incluye un bonus, o sea, un premio por resultados. Hay un sistema de medición de resultados muy bien desarrollado. Y el 80% de los empleados tienen contratos colectivos, o sea que para el conjunto de una dirección, una administración, vale también el premio por resultados. O sea, hay que buscar los mecanismos para que en el sector público también los empleados encuentren un motivo para hacer eficiencia. La zanahoria, como se dice, y el garrote, que bien lo maneja acá Agustín, hay que también utilizarlo de vez en cuando. Acá también hay una pregunta justamente para vos, Manuel. ¿Son más pesimistas, che? ¿Vía otro default vendrán tus reformas? ¿Falta de cultura? ¿Qué hacemos con Baradel? Baradel debería estar fuera de donde está, obviamente. Es un disolvente. Tenemos un régimen laboral que le da prerrogativas a los dirigentes gremiales, no solo en el sector público, en los maestros, sino en todos los ámbitos. Es el no trabajo remunerado, dedicado a levantar los ánimos y los espíritus y los ánimos combativos sobre todo. Yo creo que Baradel es un resultado del régimen público del docente, del régimen del docente público. De ninguna manera tendría que admitirse una proliferación de sindicatos. Y yo creo que el problema de la educación se resuelve de otra manera. Nosotros estamos proponiendo una reforma que algo mencionó Aldo, que va a la descentralización de la administración escolar. Es una reforma que implica que las escuelas públicas también van a competir y van a ser administradas por sus directores y los padres de los alumnos de esas escuelas, teniendo la prerrogativa de despedir a aquel profesor o maestro que no rinda o que tenga algún comportamiento indeseable. En Chile existe esto y le dan un tope de hasta un 10% de despidos por año para que no haya un abuso. Pero ya el solo hecho de que uno pueda ser despedido implica que un Baradel no estaría donde está. Hace rato que lo hubieran despedido de la escuela. Creo que esto complementa la última pregunta que está en esta misma temática y hayas contestado parcialmente. La pregunta decía, ¿cómo se pueden enfrentar los intereses de las corporaciones política y sindical que se basan en el estado de bienestar, sustitución de importaciones y cierre de la economía, instaurada por el radicalismo y el peronismo? Déjame que agrego algo, Cornejo, que para lo único que sirve... Ay, qué cosa que uno dice. Que lo único bueno que ha hecho es haber puesto el ítem aula en Mendoza. Es una reforma leve, pero que ha conseguido que haya clases. O sea, ¿cómo hacer con las corporaciones políticas y sindicales? Bueno, yo creo que las reformas todas tienen sus anticuerpos, que son las personas que resisten las reformas por considerarse perjudicadas, muchas veces por error. Yo hablé de la explicación. Cuando uno explica el porqué de las reformas y quiénes se benefician, aquellos que defienden el statu quo están en peores condiciones de seguir defendiéndolo porque tienen a la sociedad en su contra. Chile es un caso que, insisto, tenemos que verlo. Chile era como nosotros o peor. Yo estuve un año viviendo en Chile antes de la elección de Eduardo Frei en el año 64 y las fuerzas políticas disputaban por quién era la mejor izquierda. Frei decía yo soy la mejor izquierda y Salvador Allende decía yo estoy más a la izquierda. Primero ganó Frei, después ganó Salvador Allende, tocaron fondo. Había corporaciones industriales, había fuerzas de todo tipo y el sindicalismo tenía una potencia fenomenal. Tal vez fue necesario que tocaran fondo para que cambiaran, pero es un país que logró cambiar. Y hoy no hay corporaciones que estén pidiendo protección. Aceptaron los industriales chilenos que haya un arancel único uniforme del orden del 6%.
es un país que ha firmado contratos, acuerdos de libre comercio con más de 50 países, prácticamente las importaciones entran sin recargos. Lo mismo hizo Perú. En los últimos 25 años Perú hizo una política muy parecida, no tiene inflación en los últimos 25 años, no tiene déficit fiscal. Uno va a un supermercado peruano y encuentra productos de todo el mundo y no tiene déficit comercial, porque este es un error creer que cuando se abren las importaciones el país entra en déficit. No, porque el comercio es de doble vía. Si entran insumos a precios internacionales, está en condiciones el país de exportar a precios internacionales. El camino opuesto es ponerle impuestos a las exportaciones, como hemos hecho nosotros reiteradamente y estamos haciendo ahora. Hay un impuesto para la exportación de inteligencia. Esto es una cosa que no se puede aceptar. O sea, yo creo que las corporaciones se vencen con una política de apertura, convenciendo a la sociedad de que esa política le favorece. Ok, digamos, adivinaste cuál iba a ser la siguiente pregunta porque acabas de contestar la pregunta hacia dónde tiene que girar la política comercial, aparte de firmar tratados de libre comercio a largo plazo y qué incentivos y beneficios hay. Con lo cual, para mí está contestada esta pregunta. La que sigue es para Agustín. La vinculo dos preguntas que son similares. ¿Cuál es el mecanismo legal para cambiar la coparticipación? ¿Cómo lograr el consenso, ya que las provincias votan en el Senado? Esa es una pregunta, pero que tiene mucha vinculación con otra. ¿Qué opinan de hacer una reforma electoral para no vivir cada 2 años en clima electoral? Es solamente el gasto público y no llevan a cabo medidas poco simpáticas. Sí, la coparticipación federal es muy difícil de lograr porque requiere la aprobación de todas las provincias, ¿no? La Constitución marca que había creo que daba 4 años desde 1994 para hacerla, y no se logró hasta el día de hoy, con lo cual es realmente complicado hacerlo. Es cierto lo que preguntó alguien antes, que a veces estas cosas ocurren cuando llegás a la crisis. Si Argentina llega a una nueva crisis, puede ser tan grave la situación, pero tan grave, que es muy probable que los gobernadores estén dispuestos a hacer muchas cosas que hoy no están dispuestos a hacerlas. Y esos son los momentos de los grandes cambios. Eso puede ocurrir si no se hacen de inmediato en los primeros 3 meses del próximo gobierno las reformas. Es probable que Argentina vaya al default. Y esa va a ser una oportunidad para llegar a un consenso. También es interesante ver lo que está pasando políticamente en Argentina de hoy, cuando el radicalismo junto con Cambiemos empiezan a decir, bueno, nos podemos abrir también al peronismo, donde están hablando del peronismo, por poner un nombre, el peronismo racional, digamos, ¿no? Es decir, ¿no te gusta? Bueno, moderado, tal vez. Entonces, con esa gente yo creo que se puede construir. Yo realmente creo que se puede construir. Los gobernadores finalmente tienen que gobernar sus provincias. Si ustedes se acuerdan lo que pasaba en la crisis del 2001, cuando vos tenés una crisis profunda, el segundo mes que no pagás los sueldos, que no podés pagar los sueldos, te incendian la casa de gobierno. Y al mes siguiente te incendian la casa del gobernador. Es decir que los problemas no son solo de la nación. Los pasan a tener también. Finalmente estamos todos en el mismo barco. De forma tal que ahí puede haber una oportunidad para hacer reformas muy profundas. El otro tema era la reforma política. Yo sí creo que hay que hacer una reforma política, pero no para votar menos. Tampoco haría una reforma constitucional que implicaría hacer eso, que es mucho más complicado. Pero sí, nuevamente, hay que desafiar los consensos. Porque yo me acuerdo desde el diálogo argentino con Duhalde y cantidad de veces que se habló del tema, cada vez que vamos a tratar de hablar nos borran las mismas cosas. Por ejemplo, cada vez que pongo la palabra libertad, sea en el consenso de la educación o lo que sea, me la tratan de borrar de alguna manera y cambiar las palabras. No les gusta la palabra libertad. La otra palabra que no les gusta es eliminar las listas sábanas. Y esa es clave, porque la lista sábana es lo que destruyó el sistema representativo en Argentina. O sea, una vez que no tenés más listas sábanas, no existe el sistema representativo. Es más, el sistema de listas sábanas, a mi juicio, es inconstitucional, porque el sistema nuestro es el representativo republicano federal. Y representativo implica que tenés tu representante. Hoy no tenemos nuestro representante en el Congreso, porque vos votás por una lista de una cantidad de gente que nadie conoce. Nosotros hicimos las encuestas en la calle, nadie puede nombrar a más de 1 o 2 diputados. Después me dicen, pero esto solo ocurre en las provincias grandes. Y no es cierto. Primero porque las provincias grandes ocupan más del 50% de los diputados, o sea que ya en eso sería muy grande. Pero también ocurre a nivel provincial, cuando la lista sábanas provinciales. O sea que también ocurre a nivel de las provincias y de los consejos deliberantes. Es decir que es un problema básico de la Argentina
desafiar este consenso y eliminar la lista sábana. Nosotros juntamos en su momento 500.000 firmas con Eleonora y otras personas que están aquí, y lo presentamos en el Congreso y cajonearon el proyecto. Entonces ese proyecto hay que volver a sacarlo, hay que desafiar el consenso, y una de las grandes reformas que hay que hacer es eliminar las listas sábanas. Cambiando de tema bastante, porque son muchísimos los temas que hay que cubrir. Si en 2 palabras, me imagino que se referirán a 2 páginas, resumir la reforma monetaria. Y otra que está similar, digamos, si hubiera dolarización, ¿no generaría eso un mayor endeudamiento? Yo empiezo con la segunda, después te paso a la primera. Yo creo en la dolarización. ¿Pero por qué llegué al convencimiento de creer en la dolarización? Porque básicamente, por lo mal que han hecho las cosas antes. O sea, cuando vos me leas la lista de los presidentes de los bancos centrales, el otro día me llamó un presidente del Banco Central y me dijo, pero no me pongas en esa lista. Le digo, sí, te pongo en esa lista porque, entre otras cosas, nos dejaron con 40 y pico % de inflación ahora, más, posiblemente llegue muy alta la inflación, ¿no? 53% últimos 12 meses. Es decir que, fíjense lo que significa eso. Significa 53% anual fue el promedio de inflación de los últimos, desde 1935, desde que se crea el Banco Central. ¿Qué implica eso? Implica que le está sacando 1/3 del poder adquisitivo a los asalariados, sobre todo, todos los años, sobre todo a los más pobres. Y no pueden ahorrar, no tienen moneda para ahorrar. Si una persona que trabaja en el monte está cortando la leña o recogiendo la cosecha, le pagan la quincena y no puede ahorrar, y lo proponen el gobierno, lo que tiene que hacer es consumir, o incluso te dan créditos para el consumo, que es una cosa nefasta. Entonces lo que le va a pasar a esa persona es que jamás va a poder salir de la pobreza. Para salir de la pobreza es indispensable lo que decían, lo que sabían nuestros abuelos, ¿no? Esto es sentido común, esto no es ideología, es el ahorro, el trabajo, primero el trabajo, pero después el ahorro. No salís de la pobreza con el consumo, salís de la pobreza ahorrando para poder comprarte una máquina, si sos un zapatero, para aumentar tu productividad, o para tener mayor capital de trabajo si simplemente estás vendiendo mandarinas en la esquina. Si el ahorro te permite tener capital de trabajo, puedes tener un kiosco más grande y eso te aumenta la productividad. Si vendés flores, puedes tener más flores para vender el Día de la Madre. El ahorro es fundamental, es la esencia para salir de la pobreza. Con lo cual, una vez que sabemos que la moneda es fundamental, los economistas en Argentina han pasado de todo y nadie nos logró poner una moneda sana. La dolarización te permitiría llegar a una moneda sana instantáneamente. De forma tal que hay 2 maneras de hacerlo. Una es unilateralmente y la otra, que es la que yo prefiero, es con un tratado monetario con los Estados Unidos. Esto lo hablé con Grover Norquist, que es una persona muy importante del Congreso Republicano, y él me dijo en un instante, me dice, eso plata no nos va a costar, ¿no? No, simplemente vas a emitir billetes y va a aumentar la demanda de billetes, pues es como si tú adquirieras un Estado que va a adquirir esa moneda. Aumenta la demanda, aumenta la oferta, el único costo es la impresión de los billetes. La expansión de demanda monetaria en Argentina va a ser fenomenal. Te va a permitir no solo reemplazar todos los pesos actuales, sino también haces un swap de pesos por dólares como tenemos con China, solo que estos dólares los vamos a repartir y vamos a sacar los pesos, pero también pagaríamos las LELIQs, que son 25.000 millones de dólares. Es decir, que podríamos sanear el balance del Banco Central. Yo no sé si nos aceptarían esto en el gobierno americano. Sí sé que hay gente en el gobierno americano, como Larry Kudlow, que está a favor. Hay premios Nobel como Robert Mundell, que están a favor. Hay gente como Steve Hanke. Hay una cantidad de gente en Estados Unidos que desean esto. Y después me dijo Grover Norquist, instantáneamente después, se toma la pera y me dice, and Trump would love it. ¿No? La fascinaría. Imagínense lo que significa políticamente para Estados Unidos que el dólar esté desde Alaska a Tierra del Fuego. Es decir, que hay una oportunidad. Seguramente no sería posible con los demócratas, pero con Trump en el gobierno, con el equipo actual, hay una posibilidad de lograr un tratado monetario que cambiaría, creo yo, la historia argentina. A ver, la realidad es que el problema que veo yo es que esto es políticamente hoy algo que no se puede proponer, no lo van a escuchar, y ahí es donde uno trata de buscar alternativas que sean más razonables desde el punto de vista no del resultado, porque esto ya se demostró con la convertibilidad, ¿no? Un dato interesante y también hay que tenerlo en cuenta para de desmitificar cierta parte de lo que creemos los argentinos, es que con la convertibilidad, como mencionaba
hace un rato Agustín, con el hecho de que en ese momento nos dieron un vale por $1 que nos guardaba el Banco Central, y efectivamente ese dólar estuvo siempre ahí. Hasta que se cae la convertibilidad, había 83 centavos de dólar por cada peso que había dando vuelta por ahí, ¿no? Por cada pasivo en pesos, pasivo financiero del Banco Central. Todas las deudas en pesos del Banco Central. Y otra cosa que se hizo en esa época fue sacar el curso forzoso. De hecho, vos podías ir en un taxi, sacar pesos o sacar dólares para pagar. Total, lo único que cambiaba era el color del billete y cualquiera te aceptaba cualquiera de las dos monedas. ¿Y qué usaron los argentinos? Pesos. Todas las transacciones se hacían en pesos. La demanda de pesos aumentó 3 veces. ¿Pero por qué? Porque le dijimos a los argentinos, miren muchachos, no le vamos a despreciar la moneda que tienen en el bolsillo. Y entonces nos era más práctico usar pesos. Claramente acá no es que nosotros amamos al dólar, porque en ese momento la lógica hubiera dicho que todos hubiéramos demandado dólares, ¿no? Sin embargo, demandamos pesos. Claramente lo que tenemos nosotros como problema no es que somos fanáticos del verde, sino que tenemos pánico al peso, ¿no? Porque nos estafan continuamente. Yo creo que esa parte es la que no han entendido nuestros economistas, no han entendido muchos economistas, lamentablemente, que la función del Banco Central no es que haya más crédito y la tasa sea más baja, porque para eso hay que emitir, y obviamente eso deprecia el peso, y tampoco es financiar al Estado, porque para eso hay que emitir, y eso deprecia el peso, nos quita poder adquisitivo, ni tampoco es para que haya un tipo de cambio más alto, porque eso implica comprar los dólares y emitir, y seguir haciendo que el peso del bolsillo que está en el bolsillo de los argentinos y con el que cobramos nuestro sueldo, se deprecie, pierda poder adquisitivo y nos empobrezca, y seguimos con esa mecánica, y cada vez, eso es una realidad, que yo leo a algún colega mío hablar de política monetaria, me acerco un pasito más a la propuesta de Agustín, ¿no? Porque digo, chao, gente que yo respeto, que dice estas cosas, es decir, no tenemos solución, nos van a vivir estafando mientras haya un argentino dentro manejando nuestra moneda. A partir de allí, lamentablemente, creo que si no hacemos las cosas bien, empezamos a presionar al gobierno y al Banco Central para que priorice mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda, lamentablemente Agustín se va a salir con la suya, pero de la peor forma posible, con una crisis y una hiperinflación, porque de hecho, a esas 3 hiperinflaciones que tuvimos en finales de los 80, principios de los 90, la salida fue la convertibilidad, porque lo que hizo Cavallo fue darnos la moneda que nosotros queríamos. Hoy ya no le podemos dar a la gente en la convertibilidad la moneda que hoy preferiría, que es el dólar. Se la vamos a tener que dar, de hecho, porque no nos va a admitir un peso, y eso se llama hiperinflación, ¿sí? Mañana hablamos. Lo que hay que hacer no es cambiar por el dólar. No, hay que cambiar hay que cambiar por billetes redondos de color violeta, como hizo Modi en la India. Una recesión machaza que te dura 6 semanas, nadie hace nada, y eliminas el negro, porque con la dolarización no eliminas el dinero negro en Argentina. Bueno, a ver, para otro día. Hago una pregunta mucho más interesante. Para los 3. ¿Cómo se convence e involucra a la masa crítica de políticos que son los que deben hacer la transformación? Y una muy específica, no solamente de los políticos, sino ¿qué opina del rol de los estudiantes frente a las situaciones de adoctrinamiento cotidiano? Sí. Dale, yo contesto la segunda y vos vas a ver. Dale. Le voy a contar lo de los estudiantes, porque a mí me parece fascinante lo que está pasando. Nosotros venimos trabajando en esto hace un montón de años. Y no solo nosotros, sino mucha gente anterior. Pero yo daba charlas en el interior del país y generalmente era toda gente grande, canas, o generalmente hombres, pocas mujeres, y todos más grandes que yo. Hablaba de Alberdi, esa era la situación en Tucumán, en todos lados. Daba una charla en la Universidad de Tucumán y en vez de venir los alumnos, venían los padres de los alumnos. Bueno, ahora eso está cambiando de una manera impresionante. Hoy en todo el país, en cualquier lugar que vayamos, tenemos 400 chicos jóvenes, pero me refiero a jóvenes de 13, 14, 17, 20 años, 22, 23 años, que están defendiendo las ideas de la libertad. Personas que me dicen, muchos, generalmente el típico me dice, bueno, yo llegué por Javier Milei.
vamos a decirlo con nombre y apellido, ¿no? Sí, evidentemente Javier derribó los muros ideológicos de una generación, de los que se preocupan por estas cosas, que son pocos, pero no es la mayoría de la gente que no piensa ni en política, ni en economía, ni nada. Pero los que están en política y en economía, les puedo asegurar que hay un porcentaje muy grande de chicos que están yéndose a un liberalismo a ultranza. Después de Javier Milei, llegan entonces a nosotros, y me digo nosotros, me refiero a Libertad y Progreso, a nuestros videos, también a un grupo de otros 15 o 20 economistas, como está lleno, ¿no? Desde Roberto Kachanowski, muchos que están en nuestro consejo académico, y otros más jóvenes, Fausto Espotorno, hay una cantidad, que hoy son ídolos. Vos vas a esos lugares y se sacan muchas veces selfies y demás en las redes sociales. Es impresionante lo que está pasando en ese nivel. Y lo más sorprendente es que te escriben para pedirte bibliografía. Están leyendo a Alberdi, están leyendo a Henry Hazlitt, están leyendo a Milton Friedman. Te escriben para decirte cómo le respondo a mi profesor, mirá la barbaridad que me dijo. Entonces te empiezan a decir, empieza el debate ideológico en la universidad. Pero además, cabe decirlo, también nos están invitando a universidades netamente kirchneristas. Por ejemplo, voy creo que es la semana que viene, a la Universidad de Loma de Zamora, un profesor marxista, y me pide, mirá, vamos a hacer un debate, y los organiza muy bien, 300 personas, 300 chicos, un marxista, que es él, Caracoche, un kirchnerista, con el cual es mucho más difícil ponerse de acuerdo, y luego invitan a un liberal. Como no tienen, me invitan a mí. O sea, en esas universidades no existe, no hay un liberal. Y entonces vamos allí. Y les puedo asegurar que es fascinante lo que ocurre. Porque nosotros tenemos una abrumadora cantidad de evidencia. Entonces lo que nos dicen los chicos después es fascinante. Vos podés decir lo que quieras, pero la evidencia es abrumadoramente a favor nuestro. Miren lo que pasó con el socialismo, que se cayó el muro de Berlín, 15 repúblicas, lo que pasó de aquel lado. Entonces la verdad es que cada vez tienen más información. Hoy con un clic destruís toda la teoría de Prebisch, la teoría del deterioro de los términos de intercambio, todas esas cosas que Julio Olivera, grandes economistas argentinos mantuvieron durante décadas. Hoy haces clic en Gapminder y lo destruís en 30 segundos, de manera inapelable. Es decir, Argentina alcanzó a Inglaterra antes de que escribieran Julio Olivera o Raúl Prebisch, con el libre comercio. Empezamos con 1/3 de su PIB per cápita y llegamos a alcanzarlos. La industria argentina pasó a ser de las más eficientes del mundo, crecía mucho más rápido que el agro. Para el año 32 la industria argentina era 5 veces más potente en términos per cápita que Brasil o México. Era una industria diversificada. En 1914, antes de la Guerra Mundial, el 71% de la producción de todos del consumo de todos los productos manufactureros nacionales era producción nacional. Una industria que estaba diversificada, competitiva, sin subsidios, que después destruyeron con la protección y el estructuralismo, esas ideas de subsidiar y proteger la industria. Sí, la verdad es que el grado de participación y ganas de ser dirigente que se nota en los chicos es fenomenal. El problema es que estamos haciendo los que no somos tan chicos, creo yo, porque si ustedes me dicen que este país va a cambiar porque vamos a cambiar la dirigencia política, estamos en el horno, eso no va a pasar, olvídense. De hecho, si ustedes se preguntan cómo todos estos países que hemos estado viendo en algún momento hicieron el vuelco, incluso algunos de estos países han hecho el vuelco con gobiernos laboristas, o sea, socialistas, ¿sí? Socialistas, políticos que ganaron como socialistas, llegaron al gobierno como socialistas y en algún momento decidieron hacer lo que ellos decían que no había que hacer, ¿no? Y hay que preguntarse por qué decidieron ese cambio, ¿no? Y todos estos gobiernos que decidieron este cambio, lo decidieron no por la política, sino porque hubo un grupo de dirigentes que, lo que acá llaman, debe ser el círculo rojo, podríamos poner el círculo celeste, porque el rojo ya suena mal, ¿no? Para dónde nos va a llevar, pero un grupo de dirigentes que decidió presionar, porque veía un país en decadencia, se asumió el compromiso cívico y logró que se gestaran los cambios con gobiernos socialistas, ¿sí? Entonces, si alguien me pregunta a mí por qué estamos acá, no es por los políticos que tenemos, porque claramente los políticos que tenemos salen de una cultura que
prioriza el caudillismo, el paternalismo, este surrealismo mágico que tenemos en la cabeza los argentinos, y va a ser muy difícil que tengamos políticos distintos, ¿sí? Y el cambio cultural que se propone, la verdad es que va a llevar muchísimo tiempo y es bastante difícil que se lleve a cabo y lo logremos si antes no cambiamos el sistema. Con lo cual hay que preguntarse quién cambia el sistema, y claramente ese sistema lo cambia una dirigencia que no es política, sino que es económica, profesional e intelectual, que se asume como dirigencia, o se asume un liderazgo para que las cosas cambien. Y si el kirchnerismo logró llegar a donde estaba, era fundamentalmente porque esa dirigencia en la Argentina estuvo ausente. Y si hoy está a punto de volver, de vuelta, es porque esa dirigencia sigue ausente, ¿tá? Porque hay algunos que dicen, bueno, pero mirá, los muchachos que entraron ahí, que eran tan inteligentes al gobierno y no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque esa misma pregunta ya te refleja lo que piensa la otra persona. O sea, el problema es de ellos, ¿no? Y no pudieron hacer nada. No, muchachos, el problema es de todos nosotros, ¿sí? Que después vamos a pagar las consecuencias. Entonces veamos cada uno de ustedes qué puede hacer para que esto cambie, y si está haciendo lo suficiente. Y si está haciendo 100, veamos si no puede hacer 101. Porque esperar que el gobierno, porque es el gobierno, cambie las cosas, sin el apoyo de todos los demás, que sí podemos hacer algo para que estas cosas cambien, lamentablemente vamos a ir de un fracaso a otro, ¿sí? Porque alguien preguntó cómo vencemos a las corporaciones. ¿Quiénes son más? ¿Los de las corporaciones o el resto de los argentinos? Has contestado la que podría haber sido la siguiente pregunta. Era cómo se pueden lograr dichas reformas combatiendo el sindicalismo latente en nuestro país, pero bueno, más o menos, no dijiste sindicalismo, sino político. De hecho, el sindicalismo encima, si ustedes miran cualquier encuesta, es el peor rankeado en términos de confianza. O sea, si hay que pegarle a alguien, es el más fácil para voltear en todo caso y para pegarle. Y sin embargo, ni eso nos animamos, ¿sí? Como sociedad. Es increíble. Sí. Otra que creo que también indirectamente quedó respondida por Agustín recién, era una pregunta de en cuántos años podemos tener el PBI per cápita de Irlanda, teniendo en cuenta que los países ricos también crecen. ¿Les podremos alcanzar? Indirectamente lo contestaste, y bueno, y matemáticamente si le metemos 2% más que ellos, en 10, 12 años los alcanzamos. Pero, así que esa la... Acá hay una pregunta específica también para Manuel. La Ley de Empleo Público establece un sistema de evaluación periódica de los empleados por sus superiores, que no parece que se esté cumpliendo. ¿Qué puede comentar al respecto? Esto es parte del facilismo y del predominio del sindicalismo en el empleo público también. Se rehúye la evaluación porque pone de manifiesto las diferencias de calidad, de productividad, de honestidad, y los jefes no tienen ningún incentivo para imponer estas evaluaciones porque quedan mal con sus subordinados sin ningún beneficio para ellos. Yo creo que hay que ir a un sistema de incentivos, un sistema de premios que ponga en juego hasta la misma remuneración del empleado, como se ha hecho en Nueva Zelanda, y a eso me referí. Y por supuesto que hay que implementar estas evaluaciones que son en algunos sectores muy necesarias. Por ejemplo, en la educación. En la educación este gobierno instrumentó un sistema de evaluaciones y se resistieron los sindicalistas a aplicarlas. Evaluaciones de escuelas y evaluaciones individuales de maestros y docentes. Yo creo que esto es parte del juego que hay que imponer para que haya suficientes incentivos y que mejore la eficiencia y la productividad. Es parte de toda la reforma. Si ustedes leen el capítulo de reforma, van a encontrarse con que la reforma no es solo racionalizar, sino incorporar mecanismos de incentivos para que la gente actúe en función del beneficio propio, que tiene que ser paralelo al beneficio de la comunidad. Hago una acotación. Ustedes habrán dado cuenta que entre nosotros no hay a veces una comunidad de ideas, aunque estamos trabajando hace 8 años orientados al mismo fin. Yo discuto mucho sobre el tema de dolarización. Estoy en una posición algo distinta a la de Agustín, muy parecida a la de... Entonces aprovecha para comentar de cómo resolver, o Aldo, uno de los dos, cómo resolver el problema de las LELIC. ¿De las LELIC dijiste? Sí, ya. Bueno, esto se resuelve con equilibrio fiscal. Los países que han tenido hiperinflaciones, algunos como Zimbabue y tal vez encuentre algún otro, adoptaron el dólar, pero gran parte de los que la tuvieron no necesitaron adoptar una moneda, porque si uno logra a través de estas reformas el equilibrio fiscal y la estabilidad,
la moneda se va a volver a adquirir los atributos que tiene una moneda con el tiempo. Yo soy más optimista. Creo que la dolarización es una solución parcial. Si no hay equilibrio fiscal con dolarización o sin dolarización, igual vamos a caer en default con todas las consecuencias. O sea, yo creo que tenemos que luchar por todas las reformas y lograr tener una moneda propia como tienen casi todos los países. Siendo que vamos a un sistema de moneda electrónica y en el mundo del futuro tal vez la moneda tome otro cariz. Pero por ahora yo creo que tenemos que luchar por todas las reformas porque aquí está la verdad y creo que políticamente sería inviable también. Reconozco todas las virtudes de una dolarización, como fue la virtud de la convertibilidad. Si hay que hacer una dolarización, yo la haría de vuelta con la convertibilidad, aunque tenga mala memoria en este país. Bueno, eso creo que también la suma de todas las cosas responde a otra pregunta que hubo de bimonetarismo-dolarización, dado que el único ejemplo de dolarización en Latinoamérica en el sentido estricto es Ecuador y con poco éxito. Pero como ya hemos hablado bastante del tema, cambiamos... ¿Cómo? Cambiamos bastante de tema. ¿Ven una mano negra en la confección de padrones? Muchos jóvenes no están. Yo no tengo Yo creo que es ineptitud nomás. Es ineficiencia estatal. No sabemos. Otra pregunta. Hay varias de estas, todas las preguntas han sido dirigidas a cómo lograr consenso del gobierno, cómo si hay voluntad. Pero acá hay una que pregunta específicamente si ustedes creen que habría consenso en el gobierno de Macri para avanzar en las reformas estructurales propuestas, no solamente en la sociedad. Diciendo que hay alguien que dice que creo que son demasiado pesimistas. Entre el 92 y 98 Argentina hizo un programa bastante liberal. O sea, ¿creen que hay ahora alguna convicción para hacer esto? Hemos tenido conversaciones con varios de los funcionarios de gobierno. En general hemos tenido coincidencias. El tema es, ¿se puede o no se puede? Nosotros somos de la opinión de que si se sabe hacer esto con explicación clara, con voluntad, con liderazgo, se puede. Es muy difícil hacer la contrafáctica. La respuesta que hemos obtenido es, si hubiéramos hecho esta reforma que ustedes nos piden, no estaríamos en el gobierno. Es muy difícil afirmar o negar una afirmación de este tipo. Nosotros creemos que sí, hay que hacerlo. Y que tal vez en la segunda ronda, como pasó en tantas veces, Alan García hizo un desastre en su primera presidencia y arregló esto en la segunda. Si las circunstancias obligan, como parece que va a ser así, a hacer estas reformas, yo soy optimista de que una reelección de Macri con algunas reformas de gabinete, como bien dijo Agustín, van a ser posibles estas reformas. Bueno, acá hay una propuesta de poner, en realidad es una pregunta, ¿se puede hacer la reforma sin eliminar el negocio político primero? Que es lo que estás diciendo, y no debería primero declararse la emergencia política con limitación de dietas a máximo 10 salarios mínimos, viáticos y sin privilegios. Eso la contesto yo. No, porque uno de los problemas que tenemos en Argentina es que el salario mínimo sube y por eso es imposible contratar a gente que tiene poca capacitación. Si le pones a los diputados la vinculación con el salario mínimo, lo van a subir más. Así que... ¿Cuál es la postura acerca de las privatizaciones? ¿Y están de acuerdo con privatizar la mayoría de las empresas que no tengan valor estratégico? Sí. Ya está. Acá Mechi, con una carita feliz, pregunta, ¿cómo se termina con la informalidad? La informalidad es una consecuencia de un elevado nivel de impuestos. El premio por evadir es inmenso, tanto en las cargas sociales hacia los impuestos al trabajo como el resto de los impuestos. Yo creo que lo que hay que lograr es, a través de todas estas reformas, reducir la presión impositiva. Y, por supuesto, las técnicas hoy de control de fiscalización de impuestos han avanzado notablemente, es mucho más fácil hoy controlarlo. O sea, aumenta el costo de evadir porque es más fácil encontrar a los evasores y disminuye el premio por evadir. Entonces va a bajar la informalidad. No hay otro misterio. ¿Sí? Ay, micrófono. Sí, yo quiero hablar de lo anterior, ¿puedo? ¿Por el precio? Mire, yo creo que nosotros tenemos que hacer todo esto, es imprescindible. Desde ya que no es sencillo, está clarísimo que no es sencillo, pero tampoco es imposible, se ha hecho en muchos lugares.
Por supuesto hay distintas formas de encararlo. Si vos ponés a hablar con los sindicatos a alguien que viene del sindicalismo, es difícil que llegues a algo. Yo más bien le pondría a hablar con los sindicatos a Patricia Bullrich. Entonces posiblemente claro. Patricia Bullrich lo que haría es decir... No es muy distinto. Vale. No, pero digamos, o alguien que por ejemplo les diga, miren, acá hay dos opciones. O a ustedes les han dado, por un decreto en un gobierno militar, las obras sociales. Por decreto y necesidad de urgencia, se las sacamos. O bien, me aprueban la reforma laboral. Es decir, no sé, hay que negociar, hay que buscar gente que sepa negociar, que esté dispuesto a hacerlo y tomar riesgos. Desde ya que hay que tomar riesgos, hay que tener audacia. Y no sé si va a salir bien, pero tenés que hacerlo de todas maneras. Es decir, Argentina tiene que ir a buscar los consensos, pero también elegir con quién. Yo elegiría para buscar los consensos los gobernadores de las provincias. Posiblemente los sindicalistas, que tienen 81% de impopularidad, que además difícil que cualquiera de ellos pase una auditoría bien puesta, con lo cual, digamos que no son el candidato más difícil de negociar, en mi opinión. Creo que podés perfectamente negociar con ellos. Imagínate si vos estatizás las obras sociales y inmediatamente ponés a KPMG y otras consultoras internacionales a auditarlas. ¿Cuántos van presos? Casi todos. Entonces, ellos saben que eso es así. De manera tal que uno tiene que estar dispuesto a hacer cosas al principio del mandato. Eso tiene que ser los primeros 90 días. Luego el poder se diluye. Si uno entiende cómo funciona el poder, basta leer al Señor de los Anillos, ¿no? Es decir, el poder, cuando vos te pones el anillo del poder y lo usás, entonces crece. Lo cual es bueno y malo. Es bueno para hacer cosas y es muy malo porque te corrompe. Y por eso está, después Frodo tiene al lado a Sam, ¿no? Y Sam es el amigo que le dice, flaco, te estás pasando de mambo. Pero vos tenés que estar dispuesto a usar el poder si pretendés hacer cosas, ¿no? Si no, se diluye. Si vos no usás el poder los primeros 3 meses, se te diluye. También de los laberintos se sale por arriba. O sea, las obras sociales se solucionan con historia clínica digital. Hay varias de estas cosas que son soluciones que sin cambiar el problema, o sea, no hay que hacer. De hecho, bueno. yo no quiero hacer la estratificación, pero digo, es una forma de negociar. No, hay que volver a la Inquisición, es más fácil. Bueno, ahora las últimas dos, por la hora y porque son las últimas dos, son bastante similares. ¿No debiéramos hacer esta docencia en medios masivos y con símbolos que puedan ser entendidos por las clases sociales más bajas? Y otra, muchas gracias por la presentación y felicitaciones por el libro. Entiendo que también trabajan en la difusión de estas ideas en toda la sociedad. ¿Qué acciones sugieren para lograr expandir estos conocimientos en toda la sociedad, en particular en los sectores de ingresos medios y bajos? Si eran nene y nena, cásense porque escribieron lo mismo. Hoy no es necesario eso. Puede ser nene, cierto, nena. Pero la edad promedio no permite. Una cosa que claramente nosotros hacemos es difundir esto por los medios masivos de comunicación. El año pasado, la Fundación Libertad y Progreso en los distintos medios masivos de comunicación estuvo diariamente, en promedio, 4 veces y un poquito más, contando feriados, fines de semana, o sea que les puedo asegurar que fue un trajín, ¿tá? O sea, aparecemos y muchísimo mencionados con nuestras ideas. También estamos rankeados entre las primeras ONGs liberales en el mundo, no en el mundo sin Estados Unidos, porque lo miden así, porque los Estados Unidos son imbatibles las ONG, en términos de nuestra difusión en lo que hace a las redes sociales, con lo cual también estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Ahora, lo primero que les tengo que decir es que si para mí el problema fuera llegar a la gente de Lugano, como mucha gente me dice, bueno, pero ¿por qué no hacen algo para explicarle a los de Lugano? Si ese fuera mi principal problema, yo no tendría problema. Porque mi principal problema es que los que pueden cambiar las cosas no lo entienden. Si son los amigos de ustedes, mis amigos. ¿Y qué no entienden? No entienden, ¿sí? Primero a veces las ideas, pero a veces uno se encuentra que entiende las ideas, ¿no? Entonces, y que las comparte. Ahora, que tiene que hacer algo él para que esto cambie, eso ya es dificilísimo, casi imposible. Todos estamos esperando que venga un líder mágico que nos salve. Eso fue Mauricio Macri, ¿sí? Y lo dejamos solo y ahí estamos hoy, ¿no? Ellos dirán, bueno, no hubiéramos durado si hacíamos lo que ustedes decían, ¿no? Pero la realidad es que no sé si van a terminar el mandato, nos van a dejar un lastre, porque claramente Mauricio Macri en su discurso es de centro derecha, o
sea, dice lo que nosotros decimos, aunque gobierne de centro-izquierda, ¿no? ¿Y por qué gobierna de centro-izquierda? Porque las demandas le vienen por centro-izquierda. El análisis político que ellos hacen es, bueno, pero ¿por qué no duraban? Porque la gente es intervencionista, es estatista, ¿sí? Es paternalista, quiere que los problemas se los resuelva el Estado, y claramente, si yo quiero más votos, me tengo que acercar a la gente, ¿sí? La gente somos nosotros también, les cuento. ¿Y ustedes piensan así? Pero ¿y por qué no hacemos algo cada uno de nosotros para que esto cambie? No pensemos en Villa Lugano. De vuelta, ninguno de los países que ha hecho un cambio brusco lo ha hecho porque la gente ha votado ese cambio brusco. Y de hecho, la Revolución Primavera, ¿en qué terminó? Porque los cambios perduran si los hacen los líderes, ¿tá? Y para eso se necesitan liderazgos. Cuando no hay liderazgos se fuman, ¿sí? Entonces, veamos qué podemos hacer cada uno de nosotros para asumir ese liderazgo que nos lleve, en definitiva, a cambiar las cosas. Pues vamos a ser nosotros, los que están acá. Sus amigos van a ser los que cambien las cosas. Si no, no van a cambiar. Déjame contarles algo. Yo quiero contarles algo aparte, que acá tenemos a Nati Motil, que tiene 24 años. Acabamos de lanzar una nueva serie de videos, es la nueva estrella ascendente que tenemos en Libertad y Progreso. El último video lo vieron más de 76.000 personas, ¿verdad? Llegamos a Lugano a través de Instagram. Estos videos son de 1 minuto para que puedan estar en Instagram, para que los chicos lo vean. Y les puedo asegurar que Nati Motil hoy es ídola. Está dando charlas en las universidades del centro de todo el país. Bueno, iba a ir a Córdoba, justo no pudo por el avión y demás, pero va el viernes. Pero la llaman del interior del país para ir a dar charlas. Es decir, que a través de los videos de Instagram, llegás a las universidades, los centros de estudiantes después te piden que vayas a dar una charla. Es decir, que estamos llegando a lugares, les aseguro, que eran insospechados hace 10 o 15 años atrás. Si estás haciendo un video de 1 minuto, un tema que no se ha tocado, que es el tema de la lucha contra la droga. Y para tu minuto, digamos, si este es el PBI de Argentina, ¿cuánto es la economía negra? ¿50, 40, 30? ¿Cuánto de eso está dominado por la droga? ¿O surge de la droga? Este poquito. ¿Cuánto de eso está consiguiendo encontrar la ministra Bullrich y Gendarmería, etcétera? Este poquito. Pues ese poquito del PBI lo estamos quemando. Y estamos quemando el medio por el cual lo traían. O sea, si venía en un camión, se secuestra el camión. Estamos, bienvenido sea, y muy agradezco de corazón, estamos quemando pedacitos del PBI. Colombia, cuando lucha contra la droga, tiene una fenomenal caída del PBI. Lo que pasa es que como era al mismo tiempo la droga y las FARC, y moría gente todas las noches, no hubo una repulsa de la sociedad a esa caída del PBI, al contrario, bienvenida fue. Parte de la recesión que tenemos en Argentina son las pésimas políticas económicas que tenemos, pero la inundación del 2016 que no nos acordamos, la sequía del 2018, Trump y China y los turcos, y que estamos quemando, según mis estimaciones, entre 2 y 3% del PBI por año. Bienvenido sea, pero sepamos que es un precio que hay que pagar. Si te salió en 1 minuto, dale. Bueno, irá no para nuestro video próximo de 1 minuto. Bueno, yo quiero agradecerles que hayan venido, agradecerle a la UCEMA, porque es verdad, esta siempre es nuestra casa cada vez que queremos organizar algo. Además es mi casa porque yo hice mi posgrado acá. Pero bueno, así que me siento muy cómodo cada vez que venimos. Pero particularmente de vuelta, agradecerles a ustedes porque una cosa muy importante es que hayan venido y hayan escuchado que hay propuestas que hacen posible el cambio que queremos en la Argentina, porque muchas veces la respuesta que uno recibe cuando habla de estas ideas es, pero eso no se puede hacer, ¿no? Bueno, ahora ustedes tienen en sus manos, cuando salgan con el libro, lo que sí se puede hacer. O sea, es macana que no se puede cambiar la Argentina, y para eso además van a estar más informados por haber venido acá, y si leen el libro ni les cuento, como para poder ustedes también difundir las ideas, porque si lo que va a pasar es que después ustedes se van a confiar de que estos 3 que están acá parecen simpáticos los muchachos, hablan bonito y vamos a hacer todo el trabajo de cambiar este país, están absolutamente equivocados, ¿sí?
Lo nuestro es simplemente arengarlos a ustedes con nuestro trabajo, quizás con nuestro ejemplo, pero arengarlos a ustedes para que también ustedes hagan parte de este trabajo, que es construir la Argentina que queremos. Porque si ustedes no lo hacen, le dejan el lugar a los que quieren construir la Argentina que no queremos, ¿no? Entonces, pongamos toda nuestra garra, levantémonos toda la mañana como hacemos nosotros, porque estas cosas no se hacen solas, y Libertad y Progreso se hizo gracias a Dios a que tuvimos un equipo excelente, de gente muy buena persona, gente que se puso la camiseta, se levantaba todas las mañanas, a pesar de los miles de problemas, pensando qué puedo hacer hoy para que nuestras ideas lleguen a más personas. Esa es la clave. Levántense todas las mañanas para ver qué es lo que pueden hacer ustedes para que este país cambie. Y bueno, y toda esta reunión realmente habrá valido la pena, por eso yo les agradezco muchísimo, porque eso ya les va a dar un herramental, que hayan venido, porque les va a dar el herramental como para que puedan ayudarnos nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos.